Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El chavismo recuperó el domingo 6 de diciembre la Asamblea Nacional de Venezuela en unas elecciones marcadas por el boicot de los principales partidos y líderes de la oposición y por una masiva abstención. Con una participación del 31%, más de 40 puntos porcentuales por debajo de las parlamentarias de 2015, ganadas por la oposición, la coalición oficialista logró más de 3,5 millones de los 5,2 millones de votos para lograr un total de 67,6% de los apoyos, según los datos del Consejo Nacional Electoral del país sudamericano. El gobierno ecuatoriano anunció que no reconocerá los resultados de las elecciones parlamentarias de Venezuela. Con 13 minutos saludamos con el ex canciller de la República, Ricardo Patiño, uno de los observadores internacionales en las elecciones legislativas en Venezuela. Junto a él estuvo también el expresidente Rafael Correa y la expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira. ¿Cómo está, señor Ricardo Patiño? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Gracias por aceptar nuestra invitación. Cuéntenos cómo se realizó el proceso electoral en Venezuela, que al momento es cuestionado por algunos sectores por la no participación absoluta de la oposición. Algunos países han asegurado, entre ellos el propio Ecuador, que no reconocerán estos resultados. Cuéntenos cómo se desarrolló esta jornada electoral en Venezuela. Buenos días, bienvenido nuevamente. Hola, Licenia, gracias. Buen día a sus radioescuchas y a quienes nos ven también por esta señal. La jornada se desarrolló con mucha regularidad. Nosotros hemos estado desde 3 días antes acá para conocer el proceso, para conocer los procedimientos tecnológicos que utilizan también. Pero desde el punto de vista de la participación, fue una participación regular como en cualquiera de nuestros países, con mucha tranquilidad, con mucha paz. Estuvimos en algunas mesas electorales, en algunos colegios electorales, y pudimos darnos cuenta de que había una participación tanto de la juventud como de personas de muy avanzada edad. Me recuerdo haber visto una señora cuya hija o sobrina la llevaba, ella tenía un bastón, y tuvo que acompañarla a la votación. Una cosa importante que hay que decir es que el proceso electoral desde el punto de vista tecnológico es prácticamente imposible de ser forjado, de ser manipulado, porque la tecnología obliga a que la persona que está votando, que va a votar, tiene que, además de enseñar su identificación, como lo hacemos en el Ecuador, tiene que poner su huella en una maquinita que le permite entonces acceder a la votación. Porque, digamos, si tu huella no aparece, si yo hubiera puesto mi huella, que esto se lo hizo en los ensayos anteriores para que la gente lo pudiera comprobar, una persona que no está registrada pone su huella y simplemente la máquina no le permite acceder a la votación. De tal manera que es imposible hacer fraude de cualquier naturaleza. Además de eso, el sistema electoral venezolano ha sido calificado por el Centro Carter como uno de los más perfectos, digamos, imposibles de ser manipulados, porque efectivamente ha sido construido para que así sea, ¿no? Así es que, si ellos quisieran manipularlo, habrían dicho al final de la jornada que la participación fue mayor, y no, dijeron la que fue, efectivamente. Economista, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto saludarle. ¿Cuánto afecta, digamos, a la legitimidad, por llamarle de alguna manera, de este proceso electoral parlamentario, la decisión de los sectores de oposición al chavismo de no participar? ¿Cuánto afecta eso? Porque hay medios de comunicación internacionales que han hablado de un boicot político. ¿Cuánto afecta precisamente a la legitimidad de estas elecciones la no participación de los sectores de oposición? A ver, no es que no han participado algunos. Es como que en el Ecuador, recuerdo que en alguna época, en el año 2009, en el año 2013, no participaron algunos partidos políticos porque sabían que iban a perder. Acuérdese usted
muchos partidos no participaron, simplemente no llegaron porque sabían que estaban seguros de que Rafael Correa les iba a ganar. Bueno, eso ha pasado acá, pero ha habido una importante participación de los sectores de oposición. Mire usted que incluso ellos han ganado en conjunto aproximadamente el 25% de las parlamentarias. El 67% ha sido ganado por lo que se conoce acá como el gran polo patriótico, en donde está el Partido Socialista Unificado de Venezuela, de lo que se llama el chavismo, y COPEI y AD. Estos son los partidos tradicionales de Venezuela. COPEI y AD, Alianza Democrática, sacaron el 18% de la votación. Venezuela Unida sacó el 4% de la votación. El Partido Comunista de Venezuela participó y sacó el 3% de la votación, de tal manera que en su conjunto ellos sacaron el 25% de la votación, y el Partido Socialista Unificado de Venezuela sacó el 65%, el 67% de la votación. Hay otra parte que ha sacado una serie de partidos pequeños, como sucede también en el Ecuador. Y a propósito de su pregunta, Alexis, también algunos países que están absolutamente dirigidos ideológicamente hacia otra posición política han dicho que es que la participación es muy, muy baja. Pues ese mismo día de las elecciones en Venezuela se produjeron las elecciones en Rumania, y en Rumania votó exactamente el mismo porcentaje, el 31% de los rumanos. Nadie ha cuestionado las elecciones en Rumania y nadie dice que va a invadir Rumania, nadie dice que va a bloquear Rumania. El señor Moreno, que lamentablemente dirige los destinos del Ecuador desde hace más de 3 años, ha dicho que no va a reconocer las elecciones en Venezuela. Esto no tiene el más mínimo sentido, porque estas cosas pasan, mucho más todavía en pandemia, pero también pueden pasar, y yo digo, particularmente en Venezuela, pasa que mucha gente no va a votar porque está golpeada por la situación económica que vive Venezuela. Y ese golpe se debe fundamentalmente al bloqueo de los Estados Unidos y de países europeos que no permiten que lleguen barcos, aviones, productos, que no se vendan productos, que se le han robado el oro y el petróleo a Venezuela, y que por supuesto que han producido una situación de crisis económica que es palpable en Venezuela, pero no es consecuencia de que el gobierno venezolano hace malas cosas, es fundamentalmente consecuencia de que desde hace 5 años están bloqueados y no pueden realizar transacciones internacionales que por supuesto cualquier país lo pone en una situación de dificultad. Ex canciller Patiño, ¿qué va a pasar ahora entonces a partir del 5 de enero de 2021? Cuando se renueva ya, ¿qué pasará con las autoridades electas por ese Congreso? En este caso, el señor Guaidó también. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, ellos cesan en sus funciones. A partir del 5 de enero, esta elección que se ha realizado, que nadie la ha podido cuestionar más que ideológicamente, se tendrá que cumplir. El 5 de enero se posesionarán las nuevas asambleístas, que se llaman acá también como en el Ecuador, y ejercerán sus funciones. Ahí se nombrará el nuevo presidente de la asamblea, vicepresidente, etcétera, las funciones que acá se establecen, y los anteriores asambleístas ya dejan de estar vigentes. Por tanto, ese autonombrado cargo de Guaidó pues se terminará y no tendrán ninguna posibilidad de seguir utilizando ese pretexto. Nunca debieron haberlo utilizado, porque le digo, yo fui canciller del Ecuador y todos los ecuatorianos conocemos, no es necesario haber sido canciller para conocer mínimamente las normas internacionales. Todo país que es dirigido por cualquier autoridad, sea legítima o ilegítima, incluso en las dictaduras, son reconocidos por el mundo entero. El gobierno de Pinochet era reconocido por el mundo entero. Sabían que era una dictadura, sí, pero finalmente estaba a cargo del poder, estaba a cargo del Estado, manejaba el Estado. Y manejando el Estado, los países tienen que reconocerlo. Pueden reconocer que es una dictadura, pueden hasta romper relaciones, pero
pero tienen que reconocer que hay un grupo determinado de personas que está a cargo del Estado. Lo que han hecho con Juan Guaidó es la mayor ilegalidad, una de las mayores ilegalidades que se pueden conocer en la historia, de que 50 o más países hayan dicho, este señor es el presidente interino de Venezuela. Pero cuando quieren hacer alguna gestión, por ejemplo, el gobierno del Ecuador quiere hacer alguna gestión por los ecuatorianos que viven en Venezuela, no recurren al señor Guaidó, que reconocen como presidente interino, entre comillas, sino que recurren al gobierno de Maduro, porque el señor Guaidó no está al cargo del Estado, del gobierno venezolano. De tal manera que esa fantasía que han creado, que básicamente ha sido una fantasía para bloquear, porque con esa fantasía le entregaron el control de la empresa petrolera Sixo en Estados Unidos. Con esa fantasía le entregaron el control del oro, millones de dólares, de miles de millones de dólares que tiene Venezuela de oro en Londres. Con eso le han bloqueado completamente al gobierno de Venezuela, pero ahora ya ni siquiera ese absurdo pretexto tendrán y se posesionarán los nuevos legisladores elegidos este domingo. Esta nueva conformación parlamentaria, economista Patiño, ¿cuánto le va a ayudar al gobierno de Maduro en materia de gobernabilidad, por un lado? Y por otro, ¿cuáles son las reformas urgentes, sobre todo en materia económica, que necesita por la vía parlamentaria Venezuela para poder salir de la crisis? Mira, respecto a lo primero, el hecho de que exista ya una nueva conformación con una amplia mayoría denominado chavismo, pero con una participación importante, te digo, del 25% de partidos de oposición, también ayuda a tener un nivel de legitimidad, porque si no hubieran participado otros partidos políticos, pudiera uno pensar que efectivamente no hay representación de la oposición, o no hay representación de otros partidos, pero lo hay. Entonces va a ser también un poco más difícil para el gobierno de los Estados Unidos y gobiernos que se oponen desde afuera a la población venezolana decir que no reconocen la existencia de un parlamento en donde hay una amplia diversidad de participación. Y te digo, los partidos tradicionales que se repartían el poder antes de que se hicieran las elecciones en el 98, que ganó Chávez acá, eran justamente COPEI y AD, estos dos partidos que han participado y que han obtenido el 18% de la votación. Esta es la realidad. Ahora, me preguntas cuáles son las medidas económicas que deben tomar. Ahí sí ya no me quiero meter en esa parte porque le corresponde exclusivamente al gobierno venezolano. Sin embargo, sí tengo que decirte que es extremadamente difícil conducir un gobierno cuando tienes un bloqueo total, no solamente legal, no solamente utilizando las leyes estadounidenses, porque no es legal el bloqueo, pero no solamente los gringos utilizan sus leyes, sino que también utilizan la fuerza, o sea, la fuerza y el chantaje. Nosotros venimos en un avión de Conviasa desde México hasta acá, y al día siguiente que llegamos, Estados Unidos presionó y chantajeó a la compañía de seguros de Conviasa para que ya no le siga manteniendo el seguro a la línea aérea venezolana, o sea, para que no puedan volar los aviones con seguro, imagínate. O sea, eso va mucho más allá de lo que ellos establecen en sus decretos ejecutivos. Y de esta manera presionan para que acá no pueda llegar nada. Hay escasez en Venezuela, por supuesto, pero esa escasez se debe a que no pueden vender a del mundo. Incluso hasta China, con todo el poder que tiene, en algún momento se ha visto presionada por los Estados Unidos, porque también pues China comercia con los Estados Unidos. Y en algunos momentos han dejado de importar el petróleo venezolano por temor, en buena hora que ya después se ha reactivado, igual en el caso de países como Rusia, Turquía y otros más. Pero en el momento que el bloqueo termine, estoy seguro que la situación acá se normalizará prontamente.
Ahora, ex canciller Patiño, ¿cómo podemos saber si este bloqueo va a terminar, tomando en cuenta precisamente que estas elecciones no son reconocidas por una gran cantidad de países y estos pueden presionar para que este bloqueo persista? ¿Qué esperanzas podemos tener además con el cambio de administración en el gobierno de Estados Unidos respecto al bloqueo que tiene Venezuela? Mira, yo diría que tal vez el razonamiento es al revés. No son los países que presionan a Estados Unidos por el bloqueo, es Estados Unidos que presiona a los demás países para que no reconozcan. Y bueno, en primer lugar que ha habido cambios en muchos gobiernos, en algunos gobiernos también de América Latina. Ya no está Macri en Argentina, ya no está la señora Áñez, la dictadora Áñez en Bolivia. Ojalá en febrero tengamos otro gobierno también en el Ecuador que sea democrático y que no continúe con esta presión hacia el gobierno de Venezuela. Pero desde el punto de vista del gobierno de los Estados Unidos, yo pienso que no es mucho lo que podemos esperar. Ya sabemos que en Estados Unidos quienes dirigen el Estado no son exactamente los presidentes, sino toda una maquinaria económica y política que está por encima de los gobernantes. Sin embargo, yo sí tengo una lejana esperanza de que el gobierno de Joe Biden, que se dice demócrata, pudiera por lo menos morigerar, flexibilizar, reducir la presión que se hace sobre el sistema económico internacional para permitir, y lo estoy diciendo, miren ustedes la palabra que uso, para permitir, claro, como ellos ejercen poder imperial, que Venezuela pueda desarrollar sus actividades económicas con regularidad y en paz, que le permitan comprar medicinas, que le permitan comprar alimentos, que le permitan vender su petróleo. Lo único que exige Venezuela, déjennos de desarrollar nuestras actividades económicas y comerciales en paz. Devuélvanos lo que piden ellos, devuélvanos nuestros recursos que tenemos en el exterior, esto es lo que piden. No se les roben el dinero, no les roben el dinero que tienen en el banco, que tienen las empresas que tienen fuera. Con eso la situación puede cambiar. Digo yo, no tengo grandes esperanzas de cambios profundos con el gobierno de Biden, pero a lo mejor puede reducirse la presión internacional que ellos hacen para boicotear el funcionamiento de la economía venezolana, y estoy seguro que con eso cambiará la situación en este hermano país. Lo que sucede en Venezuela, economista, tiene mucho que ver también con lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Bolivia, con lo que está pasando aquí en Ecuador. Yo quisiera que ahí nos haga usted una lectura y un análisis quizás un poco más integral, porque lo que está pasando en nuestro país no es cosa menor. Estamos teniendo un bloqueo político a la inscripción de candidaturas y fíjese, estamos a 3 semanas de que la campaña arranque y el Ecuador todavía no tiene una papeleta definitiva para ir a las elecciones del 7 de febrero. Entonces hay, analistas dicen, una estrategia regional que también llega desde afuera y que está tratando de permear en los sistemas democráticos, poniéndolos en riesgo, y eso está pasando también en el Ecuador. Entonces, ¿cuál es, digamos, la reflexión que debemos hacer los ciudadanos ecuatorianos de cara a lo que se viene en febrero del 2021? Que ojalá además sean elecciones democráticas en las que se respete el resultado, y lo que pasa en países como Venezuela o lo que ha pasado en países como Bolivia, también muy cerca. Claro, mira, Alexis, hay una arremetida de la derecha internacional y de sus grupos de cómplices en el Ecuador para evitar que el progresismo, la izquierda, los gobiernos populares regresen al poder, después de que han sido, en la mayor parte de los casos, no en todos, pero en la mayor parte de los casos, sacados del gobierno por procedimientos absolutamente antidemocráticos, ¿verdad? Recordemos los casos, el caso de Bolivia, el caso de Brasil, el caso de Honduras, que por golpes de Estado o por golpes parlamentarios, el caso de Paraguay, por golpes parlamentarios fueron sacados del gobierno los presidentes. Y ahora la desesperación para que no regresen, porque saben que los pueblos sintieron la diferencia de tener un gobierno popular y un gobierno vinculado
identificado con los pueblos y con capacidad además de gobernar bien. Entonces ahora están haciendo todo lo posible para que en el Ecuador la candidatura de Andrés Arauz y de Carlos Rabascal, que representa al pensamiento de la Revolución Ciudadana, no puedan estar. Mira, yo no recuerdo en la historia última política del Ecuador que esto haya pasado en ningún caso. O sea, que pongan 1001 trabas. En primer lugar, hicieron un juicio, pero el más rápido del oeste, contra Rafael Correa para que él no pueda ser candidato. Cuando ya se lo quitaron de encima, inventaron artifugios para decir que no se podía presentar Andrés Arauz y no podía reemplazar al que era candidato vicepresidencial, que era Rafael Correa, por Carlos Rabascal. Y ahora hay una y otra impugnación que ponen. Todos los tiempos se vencen, pero se vencen a cada rato y no les importa en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal Contencioso que se venzan los plazos. Y como tú dices, faltan 3 semanas para que comience el proceso electoral. Ya deberían estar haciendo las papeletas electorales y no las pueden hacer. Porque no sé qué tipo de presiones, quiénes son los que presionan directamente, pero presionan a los organismos electorales para que no aprueben. Les da miedo aprobar, solamente aprobar la candidatura. Yo me imagino que en las elecciones les va a dar miedo proclamar los resultados. No sé qué van a hacer. ¿Cuándo van a hacer? Bueno, en Estados Unidos se demoraron 2 semanas en proclamar los resultados y a nadie les reclamó por eso. Pero en el Ecuador yo creo que les va a dar cosquillas, digamos, para decirlo en palabras bonitas, proclamar los resultados el 7 de febrero, porque no lo quieren hacer. O sea, tienen miedo al resultado. Y bueno, en Bolivia, mira cómo lo que pasó. Tal vez no tenemos toda la información, pero en Bolivia dieron el golpe de Estado en octubre del 19. Y ofreció la señora Áñez, esa dictadorzuela boliviana, ofreció que las elecciones serían en mayo. Ella no iba a estar en el poder, solamente era temporal. Y no la hicieron en mayo porque sabían que el partido más de Evo Morales iba a ganar. Entonces la pasaron para julio, después la pasaron para agosto, después la pasaron para septiembre y después lo pasaron para octubre. Tuvo que producirse una gigantesca movilización en Bolivia para que finalmente aceptaran hacer las elecciones, porque te digo algo, el expresidente Evo Morales nos contó el otro día en una reunión de Zoom que durante ese año que Áñez estuvo en el poder, le quisieron entregar el poder, ella, que ya era de por sí una dictadora, le quiso entregar el poder a la presidencia del Consejo del Tribunal Supremo de Justicia, porque había una persona que tenía una posición de derecha en la presidencia. En el Tribunal Supremo hicieron un cambio, eligieron a nuevas autoridades y como ya fue una persona progresista, a la presidencia ya le dijeron, no, ya no le vamos a entregar el poder. Y le habían ofrecido, le habían dicho, queremos que te quede en el poder 2 años más. Todo eso pasó en una época dictatorial. Y ahora lo que pasó fue que, claro, cuando ya el pueblo pudo elegir, eligió al gobierno, a un gobierno que está identificado con lo que durante 15 años Evo Morales hizo en favor del pueblo boliviano. Así es que, bueno, esperamos que ya se termine este suplicio, que termine esta ofensa a la democracia ecuatoriana y que no estamos pidiendo ningún favor. Lo que está pidiendo el pueblo ecuatoriano, que en su mayoría, según las encuestas, tiene identidad con Andrés Arauz y con Carlos Rabascal, que se permita la libre participación y que se permita la libre elección de los ecuatorianos y de las ecuatorianas, Alex. Economista Patiño, para finalizar, ¿cómo evaluó usted la posición de Ecuador frente al proceso eleccionario en Venezuela y las críticas que ha recibido esta posición tanto por parte de los mandatarios de Argentina, del presidente, su vicepresidenta, del presidente Maduro y de otros sectores que han respondido en duros términos al presidente ecuatoriano? Bueno, han sido muchísimos, ¿no? 13 expresidentes de la región, 13, y de los más ilustres expresidentes de la región han enviado en 2 ocasiones ya comunicaciones a las autoridades electorales diciéndoles respeten la democracia, lo que argumentaba hace un momento, pero digamos, no dicho por mí, dicho por ilustres representantes de nuestros pueblos. Pero además de eso, autoridades de todo tipo. Entiendo que incluso la Diputación de Cataluña acaba de mandar una comunicación
y autoridades, incluso autoridades en ejercicio. La señora Cristina Fernández de Kirchner, que recibió un saludo a Andrés Arauz hace pocos días, dijo, por favor, respeten la democracia en el Ecuador. Y bueno, ante ese pedido de que se respete la democracia, porque no es más lo que han hecho, el gobierno del Ecuador, a través de la Cancillería, que me da ahora vergüenza ajena, dicen, no se metan con el Ecuador, respeten las instituciones ecuatorianas. Un día antes, ese mismo poder en el Ecuador, el gobierno del Ecuador, había dicho, no vamos a reconocer las elecciones en Venezuela. O sea, ni siquiera se habían producido las elecciones. Y ya de antemano, digamos, se arrodillaban al imperio, al gobierno de los Estados Unidos, que les decía, digan que no, como chiquito, como niño chiquito, digan que no van a reconocer, vayan, salgan ahí. Y ellos, ir respetando completamente al pueblo venezolano, salen a decir, primero, que no van a reconocer a Venezuela. Y luego le dicen el día siguiente a la señora Cristina Fernández, la vicepresidenta del gobierno argentino, no se meta con nosotros. Cuando ella no se ha metido con... Lo único que ha dicho, respeten la democracia, eso es todo. Pero es una inconsistencia total. Exacta inconsistencia como la que Moreno ha tenido durante estos 4 años de ejercicio del gobierno. Cada cosa que dice, usted revise las declaraciones de 1 año, 2 años, 3 años anteriores o 5 meses anteriores, y siempre es contradictorio. O sea, es un tipo al que no se le puede creer nada. Por eso el pueblo ha perdido tanto la credibilidad en este sujeto que ahora desafortunadamente dirige los destinos del Ecuador. Pero bueno, vendrá febrero. Tendremos opción de tomar una decisión. Ojalá pronto ya tengamos confirmada la candidatura del binomio Andrés Arauz y Carlos Rabascal, y podamos en febrero tomar una decisión los ecuatorianos para recuperar nuestro futuro, para volver a vivir la democracia, el progreso, la equidad, la justicia que vivimos durante los 10 años de la década ganada. No sé si tienes más inquietudes, Alexis. Nada más para cerrar, yo le quería preguntar a Ricardo Patiño, que fue parte del gobierno anterior y que también estuvo al frente de varias de las campañas como uno de los principales dirigentes de entonces Alianza País. ¿En dónde se va a jugar o dónde se va a ganar esta contienda, economista? Usted que entiende muy bien el tema de la campaña. Cuando vemos una irrupción muy interesante de las redes sociales, de lo digital, cuando tenemos de por medio una pandemia también y un bloqueo mediático súper importante. Es decir, cuando tenemos a las grandes corporaciones mediáticas cerrando puertas, cerrando filas, manteniendo un relato negativo en torno a todo lo que tiene que ver con el correísmo, con la revolución ciudadana, con el progresismo. ¿Cómo se va a desarrollar esta campaña y en dónde se va a definir esta contienda electoral? Mira, en mi opinión, en las redes y en las casas. Yo diría que básicamente allí, porque como dices, el bloqueo de los grandes medios de comunicación es casi total, casi no existimos para ellos, y por tanto no podemos tampoco ir y meternos a la fuerza a los grandes medios de comunicación. Tenemos las únicas alternativas que nos quedan son las redes sociales, en donde sí tenemos una importante presencia, y en las casas, con la gente, en los mercados, en las calles, en el campo. Ese es el trabajo que tenemos que hacer, y yo creo que es lo más importante. Y desde el punto de vista de las ideas, a través de los planteamientos, de adecuados planteamientos, y afortunadamente a nosotros sí nos pueden creer, porque en el gobierno de Rafael Correa nosotros no solo que hicimos lo que habíamos ofrecido, hicimos mucho más que lo que habíamos ofrecido. Y la gente puede estar segura que la palabra de nosotros y la palabra de Andrés Arauz y de Carlos Rabascal es una palabra que se cumple, y se cumple al pie de la letra. Y sobre esto es importante también hacer notar que la oposición lo que está haciendo es tratando de afincarse en sus mentiras permanentes. Si tienes dos casas, te van a quitar una casa. Días enteros dijeron eso. Si tienes carros, te van a quitar un carro. Si tienes 2 cuartos, te van a quitar un cuarto. Esas mentiras que vienen además desde la Revolución Cubana de 1959, diciéndose, en el Ecuador ha sido dicha desde el año 2006 que nosotros hicimos la campaña. La otra mentira
es la mentira de que vamos a ser iguales que Venezuela, que va a pasarnos lo mismo que Venezuela. Tuvimos 10 años de gobierno, 10 años de progreso, 10 años de éxito. Claro, no hemos estado bloqueados como Venezuela, pero tuvimos 10 años que la gente pudo vivir el progreso, el empleo, los mejores salarios, el respeto a la estabilidad, etc. Y la tercera mentira es la de la dolarización. Nosotros hemos dicho, y claro, como somos honestos, tratan de usar nuestras palabras por ahí, ¿verdad? Que creemos que fue un error haber dolarizado, pero estando en dolarización es tremendamente un error más grande todavía tratar de salir de la dolarización y que tenemos que ajustarnos a ese régimen monetario. Y lo hemos hecho, y lo hemos hecho muy bien, hemos cuidado la dolarización y la vamos a seguir cuidando. Uno de los expertos en dolarización es justamente Andrés Arauz, que mucho antes de que siquiera se imaginara ser candidato, creó el Observatorio de la Dolarización. Cuando uno observa algo, es para cuidarlo, el Observatorio de la Dolarización, y señaló una serie de medidas, entre ellas el evitar que salgan dólares del mercado ecuatoriano, porque cuando salen dólares se desdolariza, pues es lo más, es clarísimo el concepto. Y Andrés es un experto en temas financieros y monetarios, sabe cómo cuidar la dolarización. Sin embargo, siguen insistiendo en su cantaleta de mentiras, de decir que nosotros vamos a desdolarizar. Incluso las propagandas del Banco del Pacífico, yo vi, no sé si en qué medio la escuché el otro día, que el Banco del Pacífico en su publicidad, eso habrá que ver con esto es ilegal completamente, dice no hay que desdolarizar, con una clara alusión supuesta al planteamiento nuestro, cuando nosotros claramente hemos dicho diáfana y definitivamente y conceptualmente que tenemos que mantener y sostener la dolarización en beneficio de los ecuatorianos. Así es que por ahí van los tiros, por ahí debe ir la comunicación y especialmente manteniendo una cercanía, un diálogo permanente con nuestro pueblo y conocer también cuáles son sus actuales necesidades. Muy amable, economista Patiño. Muchas gracias por la invitación. Estoy a las órdenes siempre. Muchísimas gracias. Ricardo Patiño, ex canciller de la República, nos ha acompañado en nuestra segunda entrevista. Gracias al ex canciller. 8:45, Alex. Este noticiero usted lo puede seguir por nuestra radio en internet www.pichinchacomunicaciones.com.es.